Me llamo el padre Andrés Valdés, y hay una pregunta que regresa a mí con la misma fuerza con la que vuelve una ola. No en los días del funeral, sino semanas después, cuando el silencio ya se instaló en la casa. Suena el teléfono, o alguien se me acerca al final de la misa, y con una voz que intenta ser lógica para no romperse en lágrimas, me dice: Padre, dígame la verdad. ¿Para qué ir al cementerio si el alma no está ahí? Si mi madre ya no está bajo esa piedra, ¿qué sentido tiene? Yo casi siempre hago una pausa, no porque me falten respuestas, sino porque esa pregunta no es un examen de teología. Es una herida que busca un lugar donde apoyar el peso del amor, porque cuando alguien muere, el amor se queda vivo y no sabe dónde poner las manos. Entonces respondo, y sé que lo que voy a decir puede sacudirte. Tienes razón, y al mismo tiempo te equivocas. Tienes razón. El alma de tu ser querido no se queda atrapada bajo mármol, como si el cementerio fuera una jaula de espíritus. Nuestra fe no cree en almas encadenadas a una tumba. Pero te equivocas si concluyes que el cementerio es inútil, porque no vamos allí a buscar el alma del difunto. Vamos allí para que Dios despierte la nuestra. Escúchame bien. El cementerio es una escuela brutalmente honesta. Allí no funcionan las máscaras. Allí el teléfono molesta. Allí el ruido del mundo se vuelve ridículo. Allí, sin querer, te enfrentas a lo que más temes, que tu vida también tiene un final, y que el amor que pospones hoy, quizá mañana ya no tenga a quien abrazar. Muchos creen que ir al cementerio es un gesto romántico o un hábito cultural, pero en la iglesia siempre fue algo más profundo, una obra de misericordia. Cuidar el cuerpo del difunto, enterrarlo con respeto y volver a ese lugar con oración no es culto a los huesos, es una confesión de fe. Fe en que el ser humano no es un espíritu usando un cuerpo como quien usa un abrigo. El ser humano es cuerpo y alma unidos, y la muerte, por eso, duele tanto, porque rompe algo que Dios pensó como unidad. Déjame decirlo de otra forma. Ese cuerpo que yace en la tierra no es basura biológica. Con esas manos tu padre te levantó cuando eras pequeño. Con esos brazos tu madre te cubrió cuando tuviste fiebre. Esa boca pronunció tu nombre. Ese cuerpo fue templo del Espíritu Santo, alimentado por la Eucaristía, marcado por el bautismo, tocado por los sacramentos. Por eso la tumba no es un basurero, es un lugar de espera. La tierra no es un final, es un surco, como una semilla que parece desaparecer hasta que llega la primavera de la resurrección. Y aquí viene algo que muchos olvidan. Jesús mismo fue al cementerio. Sí, al cementerio. Fue a la tumba de Lázaro, y Jesús sabía que lo iba a resucitar. Sabía que la muerte no tendría la última palabra. ¿Y qué hizo? Lloró. No se paró como un profesor frío, diciendo: tranquilos, esto es solo un proceso. Lloró porque el amor verdadero no se avergüenza de las lágrimas. Las lágrimas con Jesús no son desesperación, son oración. Por eso, si un día te quedas parado frente a una tumba y no te sale nada, no te asustes. A veces la fe empieza con eso, con quedarse, con respirar, con hacer la señal de la cruz, con decir: Señor, aquí estoy. No sé qué decir, pero no quiero huir. Ese gesto ya es una victoria sobre el miedo. Recuerdo a una mujer de mi parroquia, llamémosla Marta. Perdió a su hijo y durante meses repetía lo mismo: Padre Andrés, no puedo ir, me paralizo. ¿Para qué? Él no está allí. Un día le dije: no vayas sola, vamos juntos, no haremos teatro, solo estaremos. Era una tarde fría. Llegamos, caminamos despacio, y cuando se detuvo frente a la lápida, Marta no rezó una oración bonita.
Solo apoyó la mano en la piedra y dijo, casi sin voz, «Perdóname por no haberte dicho todo». Y lloró. Pero no era un llanto que destruye, era un llanto que por fin encontraba palabras. Después rezamos lo más simple, un Padre Nuestro, un Ave María, y esa súplica humilde que la Iglesia repite como quien enciende una luz. Dales, Señor, el descanso eterno. Al volver, me dijo algo que nunca se me olvida. Entendí por qué vine. No vine por él, vine por mí. Vine para que mi amor no se convirtiera en piedra. Eso es el cementerio, el lugar donde el amor aprende a respirar sin poseer, donde el recuerdo se transforma en gratitud, donde el dolor se transforma en oración, donde el miedo se transforma en esperanza. Y sé lo que algunos piensan. Padre, yo puedo rezar en casa. Dios está en todas partes. Claro que sí, pero también tú estás en todas partes. Y sin embargo hay lugares que te cambian. Hay lugares que te obligan a mirar. Nuestra fe es concreta. Dios nos salvó con un cuerpo clavado en una cruz, no con una idea bonita. Por eso, caminar hasta una tumba es una oración del cuerpo. Es una pequeña peregrinación de fidelidad. Señor, no quiero que mi te amo sea solo un recuerdo del funeral. Quiero que sea un acto. Ahora bien, aquí está la pregunta que suele aparecer justo después, y es la que nos va a llevar más hondo. Padre Andrés, si el alma no está en la tumba, ¿de verdad sirve rezar por ellos? ¿A dónde llega esa oración? ¿Qué pasa con una persona justo después de morir? ¿Y qué tiene que ver todo esto con el purgatorio, del que tantos hablan con miedo o con burla? No te responderé con frases de postal, porque si entiendes esto, cambia tu manera de vivir, y no solo tu manera de visitar un cementerio. Así que déjame llevarte paso a paso, porque lo que voy a decir a continuación es precisamente lo que a muchos los sacude por dentro, que tu oración puede tocar a tus muertos más de lo que imaginas, y que el cementerio, en realidad, es la puerta por la que Dios quiere enseñarte a amar hasta el final. Porque lo que voy a decir a continuación es precisamente lo que a muchos los sacude por dentro, que tu oración puede tocar a tus muertos más de lo que imaginas, y que el cementerio, en realidad, es la puerta por la que Dios quiere enseñarte a amar hasta el final. Mira, cuando una persona muere, no queda en pausa, como si su alma flotara por ahí esperando a que alguien le encienda una vela. La muerte no es un apagón, es un encuentro personal, desnudo, definitivo. Tú y Cristo. Y en ese encuentro se revela la verdad de tu vida, no para humillarte, sino para que la misericordia termine su obra. La Iglesia llama a esto el juicio particular. Y no imagines un tribunal con micrófonos y gritos. Imagina la mirada de Jesús, esa mirada que en el Evangelio no aplasta, sino que convierte. Esa mirada que hizo llorar a Pedro, no porque lo odiara, sino porque lo amaba demasiado como para dejarlo en su mentira. Esa misma mirada te espera a ti, a mí, y también a tus difuntos. Y entonces, ¿qué ocurre? La fe católica no simplifica diciendo todos al cielo automáticamente, ni tampoco cae en el terror diciendo casi nadie se salva. La fe es más seria, afirma que el cielo es real, el infierno es real, y que para muchos existe un camino de purificación. No porque Dios sea cruel, sino porque Dios es santo y a la vez quiere que entres a su abrazo sin manchas, sin cadenas, sin ese egoísmo que aquí, en la tierra, a veces justificamos como si fuera normal. Por eso hablamos del purgatorio, y aquí viene una idea que puede cambiarte la vida. El purgatorio no es una cárcel de Dios, es un hospital del amor. Es el lugar, misterioso, sí, donde el alma salvada por Cristo
es curada de lo que todavía no se parece a Cristo. ¿Te das cuenta? No es castigo para condenados, es medicina para hijos. A veces duele, porque sanar duele, porque arrancar una espina duele, porque quemar la suciedad para dejar el oro puro duele, pero duele con esperanza, duele mirando al cielo. Ahora, si esto es verdad, la pregunta ya no es solo ¿para qué ir al cementerio?, sino ¿puedo hacer algo por mis difuntos? Y aquí está la respuesta que muchos no esperan, la que de verdad sacude. Sí, sí puedes. No porque tú tengas poder sobre el más allá, ni porque vayas a forzar la mano de Dios. Eso sería magia, y la magia siempre nace del miedo. Pero sí, porque Dios quiso que su iglesia fuera una familia, y en una familia la oración no se queda en la frontera de la muerte. Eso significa la comunión de los santos. No es un eslogan, es una realidad profunda. En Cristo estamos unidos. Los que caminamos aún en esta tierra, los que se están purificando y los que ya están en la gloria. Y esa unidad tiene consecuencias. Una de ellas es esta: tu oración, tu misa ofrecida, tu acto de caridad, tu sacrificio escondido, pueden ser usados por Dios como consuelo y ayuda para quienes han partido. No porque Dios necesite tu permiso, sino porque Dios te honra dándote un lugar en su obra de amor. ¿Y sabes qué es lo que más me impresiona como sacerdote? Que muchas personas creen en la energía del universo, en señales, en coincidencias, en cosas difusas, y les cuesta creer que una oración concreta, sencilla, ofrecida con fe, tenga peso real ante Dios, como si la oración fuera solo terapia emocional. No, la oración es relación, es un acto de amor, y el amor, cuando es verdadero, atraviesa puertas cerradas. Permíteme contarte algo. Un hombre vino a verme, llamémoslo Diego. Tenía 40 y tantos, una vida más o menos ordenada por fuera, pero por dentro llevaba un nudo. Me dijo: «Padre, mi madre murió hace 2 años. No volví al cementerio. No puedo. Me enoja todo eso. Si el alma está con Dios, ¿para qué? Y además, me siento hipócrita. La última discusión fue horrible. Le colgué el teléfono y al día siguiente me avisaron que murió». Diego no preguntaba por geografía del alma, preguntaba por culpa, por una palabra que ya no podía volver atrás. Y yo le dije algo que no se le olvidó: Diego, tú no puedes volver al pasado, pero sí puedes amar desde hoy. Y el amor cristiano tiene una forma concreta de amar a los difuntos: rezar por ellos, ofrecer una misa, pedir misericordia y dejar que esa misericordia te sane a ti también. Él me respondió: «Pero padre, ¿ella me oye?». Y yo fui cuidadoso porque detesto las respuestas baratas. Le dije: «Tu madre no está pegada a una lápida, no está escuchando con oídos como los nuestros, pero está en manos de Dios, y en Dios no se pierde el amor. Cuando tú la presentas en oración, cuando pronuncias su nombre delante de Cristo, tu amor llega por caminos que solo Dios entiende. Y aunque tú no sientas nada, eso no significa que no pase nada». Le propuse algo simple: «Ven un día a misa, no para sentir bonito, sino para ofrecer. En la Eucaristía está el sacrificio de Cristo, y si Cristo ofreció su vida por todos, tú puedes unir a ese sacrificio tu petición por tu madre. Eso es más fuerte que cualquier flor, más fuerte que cualquier foto». Diego vino. No lloró en ese momento, se quedó rígido, pero al final, cuando le di la bendición, me miró como quien toma una decisión. Me dijo: «Está bien, iré al cementerio, pero no para hablarle a la piedra, iré para rezar». Días después me escribió un mensaje corto: «Padre, fui. Solo pude decir: Señor, ten misericordia, y también de mí», y algo se aflojó. ¿Ves? No fue un espectáculo,
No fue una aparición, fue una rendición, y esa rendición es el comienzo de la paz. Ahora quiero que entiendas algo esencial. Ir al cementerio sin oración es como entrar a una iglesia y no mirar al altar. Te quedas en la superficie. Sí, limpias, ordenas, pones flores, y eso puede ser un acto de amor. Pero el corazón del gesto cristiano es la intercesión. Porque si creo que mi ser querido vive en Dios, entonces lo más real que puedo hacer por él es ponerlo en las manos de Dios. Y eso se hace rezando, especialmente uniéndolo a la misa. La misa por los difuntos no es un servicio para calmar conciencias. Es la forma más alta de caridad espiritual, porque es poner a esa persona dentro del sacrificio de Cristo, allí donde la muerte ya fue vencida. Y aquí es donde el cementerio cambia de sentido. Ya no es solo un lugar donde recuerdo. Se convierte en un lugar donde actúo como miembro de la iglesia. Allí, entre cruces y nombres, tú estás haciendo algo que el mundo considera inútil, pero que el cielo comprende. Estás amando a alguien que no puede devolverte nada. Estás rezando sin aplausos. Estás haciendo un bien que no se ve. Y eso, precisamente eso, te vuelve libre. Porque el amor más puro es el amor que no negocia. Alguien dirá, Padre Andrés, ¿y si mi difunto ya está en el cielo? ¿No sería inútil rezar? No, nunca es inútil. Si está en el cielo, tu oración se convierte en alabanza y en comunión. Te une más a Dios, te une a esa persona en la esperanza. Y si esa alma necesita purificación, tu oración es un abrazo que Dios usa como bálsamo. Tú no controlas el resultado, pero sí ofreces el amor. Y Dios jamás desperdicia el amor. También debo decirte lo que no es cristiano, porque en los cementerios se mezclan muchas cosas. No vamos a hacer pactos, a pedir señales, a consultar espíritus, a dejar objetos como si fueran ofrendas mágicas para que el muerto no se enoje. Eso no es fe, eso es miedo. Y el miedo se disfraza de tradición, pero es una cárcel. El cristiano no negocia con sombras. El cristiano confía en Cristo. Si quieres honrar a tu difunto, honra a Dios con la oración y con la caridad. Si quieres hacer algo por su alma, ofrece una misa, reza el rosario, da una limosna en secreto, visita a un enfermo, perdona una ofensa y dile al Señor, te lo ofrezco por él, por ella. Esa es una manera limpísima de amar. Y ahora escucha esto, porque aquí está la sacudida interior. Cuando tú rezas por tus muertos, no solo los ayudas a ellos, Dios te está formando a ti. Te está quitando la ilusión de que eres dueño de la vida. Te está enseñando que el tiempo es un regalo. Te está empujando a reconciliarte antes de que sea tarde. Porque el cementerio, aunque tú no lo quieras, te predica un sermón silencioso. Un día habrá un nombre con tu nombre. ¿Qué habrá en tu corazón cuando llegue ese día? ¿Habrá amor? ¿Habrá perdón? ¿Habrá fe? ¿O solo excusas? Por eso, la visita al cementerio no es un viaje al pasado, es un entrenamiento para la eternidad. Allí aprendes a hablar con Dios sobre lo que más duele. Allí aprendes a no huir de la muerte, sino a mirarla de frente con Cristo. Allí aprendes que tu vida no es infinita y que justamente por eso cada gesto de amor tiene un valor eterno. Quizá me dirás, Padre, todo esto es muy bonito, pero cuando me acerco a la tumba me quedo vacío. No sé qué decir, me entra ansiedad, o me distraigo, o siento rabia. Bienvenido a lo humano, y aquí va otra verdad. La oración no es sentir, es elegir. Elegir estar, elegir presentar, elegir confiar, aunque la emoción no acompañe. Hay personas que rezan con lágrimas y otras que rezan con sequedad, pero Dios escucha igual. A veces, la oración más poderosa es la más pobre. Señor, me cuesta. Señor,
Ayúdame, Señor, acuérdate de él. En un momento como este, yo te pediría una sola cosa. No conviertas el cementerio en un lugar donde solo vas a comprobar tu dolor. Ve a llevar tu dolor a Cristo, porque si te quedas solo con tu dolor, te hundes. Si lo unes a Cristo, se transforma. No desaparece como por magia, pero se vuelve habitable, se vuelve camino. Y ahora, después de entender esto, después de mirar de frente qué pasa con el alma, qué significa el purgatorio como purificación y por qué tu oración no se pierde, quiero llevarte a algo muy concreto, porque la fe, si no se vuelve gesto, se queda en palabras. ¿Qué haces exactamente cuando cruzas la puerta del cementerio? ¿Cómo rezas si no te salen frases? ¿Qué debes evitar para no caer en supersticiones? ¿Y cómo volver a casa sin que todo quede en un paseo triste? Te lo voy a decir como se lo digo a mis feligreses, con la sencillez de quien ha visto demasiadas lágrimas y también demasiadas resurrecciones interiores. La próxima vez que vayas, no entres como turista del duelo. Entra como hijo de la iglesia, con una oración en los labios y con una decisión en el corazón, porque lo que hagas allí puede cambiar no solo tu relación con tus muertos, sino tu manera de amar a los vivos. Porque lo que hagas allí puede cambiar no solo tu relación con tus muertos, sino tu manera de amar a los vivos. Y por eso, cuando me preguntas, ¿qué hago exactamente cuando entro? Yo no te respondo con teoría, sino con un camino sencillo, humano, posible, incluso para quien está cansado, incluso para quien siente el corazón seco. Imagínate que estás frente a la puerta del cementerio. Antes de cruzarla, no entres como quien entra a un trámite. Detente un instante. Respira. Haz la señal de la cruz, despacio, como si volvieras a recordar quién eres, un bautizado, alguien que pertenece a Cristo, y di una frase corta, una sola, sin adornos. Señor Jesús, entra conmigo. No es una fórmula mágica, es una decisión interior. No voy a enfrentar el dolor solo, no voy a entrar con mis fantasmas, sino con el Dios vivo. Y cuando atravieses la puerta, no corras directo a la tumba como quien persigue algo para salir rápido. Mira alrededor, te lo ruego. Mira, porque ese lugar está lleno de nombres, historias, lágrimas, amores y también esperanzas. Y en ese primer vistazo puedes hacer una oración que te vuelve grande por dentro. Señor, ten misericordia de todos los que descansan aquí, de los que tienen flores y de los que no tienen a nadie. Esa oración rompe una cárcel muy común, la de pensar solo en los míos. Porque la caridad cristiana no es un círculo cerrado, es una expansión. Luego sí, camina hacia la tumba de tu ser querido. Y cuando llegues, no comiences por acusarte. Soy un mal hijo, vine tarde, no hice suficiente. Esa voz acusadora no viene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo corrige, sí, pero lo hace para levantar, no para aplastar. En vez de eso, haz algo que parece pequeño, pero abre el corazón, pronuncia el nombre. Mamá, papá, María, Javier. El nombre es un puente. El nombre te recuerda que no estás frente a un pedazo de piedra, sino frente a una historia de vida que Dios conoce entera. Después, reza. Y si no sabes cómo, no compliques. La santidad no depende de palabras rebuscadas, sino de un corazón humilde. Haz la señal de la cruz y reza un Padre Nuestro. Luego, un Ave María. Y termina con la oración por los difuntos. Dales, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Si quieres, añade una frase tuya, sencilla. Señor, si necesita purificación, purifícalo. Si ya está contigo, gracias. Y si yo estoy perdido, encuéntrame. Te aseguro, Dios entiende ese idioma. Ahora bien,
Aquí viene una clave que muchos ignoran: el silencio. En el cementerio, el silencio no es vacío, es verdad. Nosotros vivimos anestesiados por el ruido: mensajes, música, pantallas, urgencias, y el ruido nos salva de pensar, pero también nos roba el alma. Por eso, después de rezar, no te vayas inmediatamente. Quédate un minuto, aunque sea uno. Mira la fecha de nacimiento, mira la fecha de muerte, no para desesperarte, sino para despertar, y deja que nazca una pregunta: Señor, ¿qué estoy haciendo con mis días? Esa pregunta puede ser dolorosa, sí, pero es una medicina, y si te salen lágrimas, no te avergüences. Hay personas que se disculpan por llorar, como si llorar fuera falta de fe. No, llorar puede ser un acto de fe, si lloras con Cristo. Jesús lloró ante una tumba, no por impotencia, sino porque el amor verdadero duele cuando se separa. Tus lágrimas, ofrecidas a Dios, pueden convertirse en oración más pura que 1000 discursos. Quizá también te salga rabia. Hay duelos que no son bonitos. Hay muertes injustas, accidentes, enfermedades largas, despedidas sin palabras, heridas familiares. Y alguien me dirá: Padre Andrés, ¿puedo llevar mi rabia al cementerio? Sí, pero no para lanzarla contra Dios, como si Dios fuera tu enemigo. Llévala para presentarla como una llaga. Señor, esto me quema. Yo no sé perdonar. Yo no entiendo. Ayúdame. Dios no se escandaliza de tu fragilidad. Se escandaliza, en cambio, de tu orgullo que finge estar bien. Y por favor, evita algo que está destruyendo la fe de muchos: convertir el cementerio en un lugar de superstición. No necesitas señales para creer. No necesitas hablar con espíritus. No necesitas rituales raros para asegurar que el difunto esté tranquilo. Eso no es amor, es control. Es intentar dominar lo que no controlamos. El cristiano no domina la muerte. Confía en Cristo, que la venció. Si quieres hacer algo real por quien murió, haz lo que la Iglesia siempre hizo: oración, misa, caridad, perdón. Eso es cristianismo. Todo lo demás, aunque se disfrace de tradición, es miedo con perfume religioso. Ahora te digo algo más práctico todavía. Muchos van al cementerio, limpian, acomodan flores, encienden una vela y se marchan con un vacío más grande. ¿Por qué? Porque han cuidado la tumba, pero no han dejado que Dios cuide el corazón. No te estoy diciendo que no limpies o arregles. Al contrario, es un gesto precioso de respeto. Pero no uses el trabajo como excusa para no sentir. Algunos barren con furia, como si el dolor fuera una mancha. No. Primero reza. Luego, si quieres, limpia. Deja que el orden exterior sea fruto de una paz interior, no un reemplazo de ella. Y aquí hay un gesto que recomiendo mucho. Reza también por un difunto que no conociste. Elige una tumba abandonada, una cruz sin flores, un nombre que nadie pronuncia. Reza: Señor, acuérdate de esta alma. Eso te cambia, porque te recuerda que un día, quizá, tú también dependerás de la oración de alguien. Te hace humilde, te hace iglesia, y en un mundo que idolatra lo útil, ese acto inútil se convierte en un fuego silencioso que purifica tu egoísmo. ¿Y qué pasa con los niños? Muchos padres me dicen: no los llevo, se asustan. Yo les respondo: los niños se asustan cuando los adultos se asustan. Si tú conviertes la muerte en tabú, el niño la convertirá en monstruo. Si tú lo llevas con paz, con palabras simples, con una vela pequeña y una oración corta, el niño aprenderá algo que hoy casi nadie enseña: que la muerte no es el final del amor. Toma la mano del niño y dile: aquí descansan personas que amamos, su alma está con Dios, rezamos por ellos y esperamos la resurrección. Enséñale una oración breve, déjale colocar una flor, déjale decir gracias a su manera,
Ese niño crecerá sin pánico, con fe. Y cuando un día enfrente una pérdida, no se romperá por dentro como quien cae en un abismo sin barandas. Tendrá un lenguaje espiritual para el dolor. Ahora, lo más importante sucede después, porque el cementerio no es un destino, es un umbral. Si sales de allí y vuelves a tu casa igual, algo se perdió. Por eso, al regresar, te invito a hacer un acto muy concreto. Antes de encender la televisión o mirar el teléfono, siéntate un momento. Haz la señal de la cruz y di: Señor, gracias por la vida de esta persona. Enséñame a vivir mejor hoy. Y luego, mira tu casa. Mira a los que todavía están. Pregúntate: ¿a quién tengo que llamar? ¿A quién tengo que pedir perdón? ¿A quién tengo que decirle: te quiero sin esperar una ocasión especial? Porque esto es lo que el cementerio grita en silencio: no pospongas el amor. No esperes al funeral para decir lo esencial. No guardes el perdón para cuando ya no sirva. Hay gente que vive como si tuviera infinitas oportunidades y un día descubre que la última conversación ya ocurrió y ni siquiera lo sabía. El cementerio te devuelve una sabiduría antigua que el mundo moderno ha perdido. La vida es frágil y por eso mismo es sagrada. He visto personas que, después de visitar una tumba, se animaron a reconciliarse con un hermano, a dejar una adicción, a volver a confesarse, a regresar a la misa. ¿Por qué? Porque el cementerio les recordó que no vale la pena vivir resentidos, que el orgullo es carísimo, que el tiempo no se compra, y cuando uno entiende eso, el alma se despierta. Así que, si alguien vuelve a preguntarte: ¿para qué ir al cementerio si el alma no está allí? Ya no respondas defensivo. Respóndele con paz, con una frase que salga de un corazón que ha aprendido: voy porque allí mi amor se vuelve oración y mi oración se vuelve esperanza. Voy para que Dios me enseñe a amar sin poseer. Voy para recordar que la muerte no tiene la última palabra. Y si me permites, yo lo diría todavía más directo, como sacerdote que ha visto muchas despedidas y también muchos renacimientos interiores. El cementerio no es el lugar donde termina la vida, es el lugar donde se decide cómo vas a vivir la tuya, porque allí comprendes que el cuerpo no es basura, sino semilla, que el nombre escrito en piedra no es una derrota, sino un recordatorio de eternidad, que la oración por los difuntos no es nostalgia, sino caridad real, que la comunión de los santos no es poesía, sino un lazo de familia que ni la muerte corta. Y aquí está la frase que quizá te sacuda, no por miedo, sino por verdad. Si no vas al cementerio porque no hay almas allí, probablemente no es el cementerio lo que estás evitando, es la verdad sobre tu propia alma. Pero si te atreves a entrar con Cristo, aunque sea con la voz temblando, aunque sea con pocas palabras, descubrirás algo que yo deseo para ti con todo mi corazón sacerdotal, que el dolor puede volverse luz, que el recuerdo puede volverse gratitud, que la culpa puede volverse misericordia, y que la muerte, mirándola junto a Jesús, deja de ser un monstruo para convertirse en una puerta. No te prometo que cada visita será bonita, te prometo algo más verdadero: será fecunda, y poco a poco, sin darte cuenta, tu vida empezará a ordenarse alrededor de lo único que permanece: amar. Amar a los que se fueron con oración, amar a los que están con presencia, amar a Dios con confianza. Y cuando un día, que Dios lo quiera muy lejano, alguien pronuncie tu nombre junto a una tumba, yo ruego que pueda decir: Señor, gracias por su vida. Enséñanos a seguir amando. Esa es la esperanza cristiana, no que no duela, sino que el dolor no sea inútil. No que no muramos,
sino que la muerte no sea el final, porque al final el cementerio no te habla de ausencia, te habla de promesa, y en esa promesa está Cristo, el mismo que dijo, yo soy la resurrección y la vida. Si te agarras de esa palabra, entonces, sí, entenderás por qué seguimos caminando entre tumbas, no para buscar almas perdidas, sino para aprender a vivir como quien ya ha sido llamado a la eternidad.